Semanas 1 hasta la semana 3 de embarazo. Sus semanas de embarazo se fechan a partir del primer día de su último periodo. Esto significa que en las primeras 2 semanas o así, usted no está realmente embarazada, su cuerpo se prepara para la ovulación, como de costumbre. Usted ovular, liberar un óvulo, alrededor de 2 semanas después del primer día de su periodo, en función de la duración de su ciclo menstrual, cerrar paréntesis. Durante la tercera semana después del primer día de su último periodo, el óvulo fertilizado se mueve a lo largo de la trompa de falopio hacia el útero. El huevo comienza como una única célula, que divide una y otra vez. En el momento en el óvulo llega al útero, se ha convertido en una masa de más de 100 células, llamado un embrión. Una vez en el útero, el embrión anida en el revestimiento del útero. Esto se denomina implantación. Semana 4. En las semanas 4 a 5 de embarazo, el embrión crece y se desarrolla en el revestimiento del útero. Las células externas llegan a formar vínculos con el suministro de sangre de la madre. Las células internas se forman en 2, y luego, en 3 capas. Cada una de estas capas crecerá para convertirse en diferentes partes del cuerpo del bebé. La capa interior, llamada el endodermo, se convierte en el sistema digestivo y respiratorio, incluyendo los pulmones, el estómago, el intestino y la vejiga. La capa media, llamado el mesodermo, se convierte en el corazón, los vasos sanguíneos, los músculos y los huesos. La capa externa, denominada ectodermo, se convierte en el cerebro y el sistema nervioso, los lentes del ojo, esmalte de los dientes, la piel y las uñas. En estas primeras semanas de embarazo, el embrión está unido a un pequeño saco vitelino que proporciona el alimento. Unas semanas más tarde, la placenta será completamente formado y se hará cargo de la transferencia de nutrientes al embrión. El embrión está rodeado por el fluido en el interior del saco amniótico. Es la capa externa de este saco que se desarrolla en la placenta. Las células de la placenta crecen profundamente en la pared del útero, el establecimiento de un rico suministro de sangre. Esto garantiza que el bebé recibe el oxígeno y los nutrientes que necesita. Semana 5. La quinta semana de embarazo es el momento de la primera falta, cuando la mayoría de las mujeres tienen que empezar a pensar que puede estar embarazada. Sin embargo, ya el sistema nervioso del bebé se está desarrollando, y las bases de sus órganos principales están en su lugar. En este embrión etapa es de alrededor de 2 milímetros de largo. A medida que el ectodermo desarrolla, se forma un surco y la capa de células se pliega para formar un tubo hueco llamado el tubo neural. Esto se convertirá en el cerebro del bebé y de la médula espinal. Los defectos en la cola del tubo neural dan lugar a la espina bífida, y defectos en la cabecera conducen a la anencefalia, cuando los huesos del cráneo no se forman adecuadamente. Al mismo tiempo, el corazón se está formando como una simple estructura similar a un tubo. El bebé ya tiene algunos de sus vasos sanguíneos, y la sangre empieza a circular. Una cadena de estos vasos sanguíneos conecta el bebé y la madre y se convertirá en el cordón umbilical. Semana 6. Por el tiempo que están entre 6 y 7 semanas de embarazo, hay un gran bulto donde está el corazón y una protuberancia en el extremo de la cabeza del tubo neural. Esta protuberancia se convertirá en el cerebro y la cabeza. El embrión es curvo y tiene una cola, se ve un poco como un pequeño renacuajo. El corazón puede verse a veces, superando en un vaginal ecografía en esta etapa. Los brazos y las piernas en desarrollo se hacen visibles como pequeñas protuberancias, yemas de las extremidades. Pequeños hoyuelos en el lado de la cabeza se convierten en los oídos, y no son engrosamientos donde las miradas estarán puestas. Por ahora, el embrión se cubre con una capa delgada de ver a través de la piel. Semana 7. A las 7 semanas, el embrión ha crecido hasta unos 10 milímetros de largo desde la cabeza hacia abajo. Esta medida se denomina la longitud cráneo-caudal. El cerebro está creciendo rápidamente y esto resulta en el crecimiento más rápido que el resto del cuerpo de la cabeza. El embrión tiene un gran frente, y los ojos y los oídos continúan desarrollándose. El oído interno comienza a desarrollarse, pero el oído externo en el lado de la cabeza no aparecerá para un par de semanas. Las yemas de las extremidades comienzan a formar el cartílago, que se desarrollará en los huesos de las piernas y los brazos. Los brotes del brazo se hacen más largos, y los extremos se aplanan, estos se convertirán en las manos. Las células nerviosas se multiplican y desarrollarse como el sistema nervioso, el cerebro y la médula espinal, comienza a tomar forma. Semana 8. En el momento en que está embarazada de 8 semanas, el bebé se llama un feto, lo que significa hijos. Las piernas se alargan y la formación de cartílago también. Las diferentes partes de la pierna no son adecuadamente distintos, pero, que será un poco más de tiempo antes de que las rodillas, los tobillos, los muslos y los pies se desarrollan. El feto está todavía en el interior de su saco amniótico y la placenta sigue desarrollando,
formando estructuras llamadas vellosidades coriónicas que ayudan a fijar la placenta de la pared del útero. En esta etapa, el feto todavía recibe su alimento desde el saco vitelino.